Bueno, no sé por qué me pasa esto, no me había pasado antes. Que se me va el programa directamente. Tengo que estar entrando. Les pido disculpas. Vamos a intentar avanzar porque ya nos pasaron los primeros 20 minutos. Y bueno, entonces, fíjense. Bueno, último intento, y si no, tal vez nos cambiamos a Meet, porque hay que salvarla de alguna manera. No sé si Silvina o Inés tenían alguna Sí. sugerencia, no sé cómo resolverlo. Eh, si te parece, No escucho. me tanta red. ¿Me repetís? Te decía que si querés me compartas el documento y yo lo comparto. Ah, dale, 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 ya te lo mando y entonces te queda también por las dudas que se me vuelva a salir. Ahí, espérame que... Dale. Gracias. Bien, bueno, intentemos. Si no, Inés me ayuda y ella lo comparte y vamos charlando. Entonces, dice, mira, yo puse acá para que lo recordemos juntos. En una secuencia, lo importante es que haya elementos que se siguen unos a otros, como acá estas partes, ¿no? Que llamamos fases, y el orden en que se presentan. Entonces, repito, les mostré estos tres ejemplos, ustedes identificaron lo común. Se llaman secuencias, estas partes que están repetidas en ese orden. Era situación, como decía Emma, pregunta y respuesta. Avanzo. Consideremos cada una de las combinaciones posibles de fases. Por ejemplo, copio el ejemplo 1. Fíjense que estaba acá y lo leo. Dice, Juan anda cansado, en la fase 1. ¿Por qué Juan anda cansado? En la fase 2. Como no durmió bien, Juan anda cansado, es la fase 3. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que yo les pregunto es, voy a hacer combinaciones. Si yo solamente tomo Juan anda cansado, ¿ustedes dirían que eso así solo es una explicación o le falta algo? Le falta el porqué. Bien, me gustó. A ver, entonces se lo agreguemos. Ahora tenemos Juan anda cansado. ¿Por qué Juan anda cansado? Todo lo que pinté en amarillo. ¿Eso es una explicación? No porque le falta Ahora le falta otra cosa. la ¿Cómo se llama esto que le falta? respuesta. Bueno, a ver, entonces agreguémoselo, pero les propongo algo. ¿Qué pasa si yo tomo la respuesta? Bueno, si tomo estos tres, ustedes dirían que es una explicación, me imagino, porque fuimos ampliándolo. Yo coincido, eso es una explicación completa, bien. Pero ¿qué pasa ahora si yo, por ejemplo, tomo solo la tercera frase? Como no durmió bien, Juan anda cansado. ¿Esto es una explicación o le falta algo todavía? Para mí sería una explicación. A ver, ¿alguna otra opinión? Acá una compañera, creo, nos dice que sí. O un compañero, que sí es una explicación. Jerónimo dice una explicación pero incompleta.
Es una explicación, pero se le podría agregar más cosas. Bien, es una explicación, pero está escueta, pero es una explicación. Sí, sí. Bien, entonces, fíjense cómo yo tomé el primero y no era explicación. Lo tomé el primero y el segundo, no, tampoco. Si tomo el tercero solo, sí. Si tomo los tres, también. ¿Qué pasa si hago esto? El segundo y el tercero. ¿Eso es una explicación? Lo leo. Dice, ¿por qué Juan anda cansado? Como no durmió bien, Juan anda cansado. Bueno, sí, bien, es una explicación. No importa que se repita así tan literal, ¿no? Esa parte, porque, porque lo importante es justamente el sentido de cada una de las dos fases. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué hago esto? Para que ustedes piensen que ustedes, como todos nosotros, hablantes de una lengua, tenemos la capacidad de poder reconocer cuándo uno mismo o cuándo el otro explica. ¿Está bien? ¿Y cómo es que reconocemos las explicaciones? Y porque hay algo en el sentido de las frases que vamos uniendo que nos hacen sentir, está explicando. No está contando un cuento, sino que está explicando, por ejemplo. O esto más que una opinión es una explicación. ¿Está bien? Uno tiene como reglas en la mente, como hablante, que hace que uno pueda reconocer las explicaciones. Y esas justamente reglas tienen que ver con estas formas de combinarse de las frases. Por eso reconocemos algunas combinaciones como explicaciones y otras no. Bien, entonces, ¿yo qué concluiría de acá? La tercera sola es una explicación. La tercera y la segunda juntas es una explicación mejor, porque la pregunta va seguida de la respuesta y es algo esperable, ¿no? Y si tenemos las tres juntas, es una explicación completa. ¿Por qué? Porque al poner la fase 1, que en realidad no participa de la explicación, Juan anda cansado, no está explicando nada. ¿Se acuerdan que tomada sola no explica? Sin embargo, esa primera fase lo que hace que es bueno, esto es como cuando hablábamos de introducción, desarrollo y conclusión de un texto. Lo primero que hago es presentar el tema, ¿está bien? Entonces esta fasecita, Juan anda cansado, que está ahí arriba, claro, me permite, le da un porqué a la pregunta, dice Jerónimo. En realidad no es que le da un porqué, sino que me da el elemento que yo después voy a cuestionar, ¿está bien? Me da algo, me dice, existe Juan y está cansado, algo del mundo, una situación a la que le voy a prestar atención, ¿está bien? Y después yo sobre eso hago una pregunta. ¿Está bien? Entonces, la primera fase, ¿para qué sirve? Para presentar el tema. La segunda, hacerme una pregunta sobre ese tema. Y bueno, la tercera ya saben, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más. Fíjense acá lo que escribí. Dice, bueno, ahora está funcionando bien el Zoom. Qué bueno. Explicar es desplegar. Esto tal vez ya se los dijeron o lo vieron en algún lado. La palabra explicar significa, en latín, desplegar. Por estas dos partecitas de las que está armada, y justamente que las pinté en verde, ex y des, y plicar y plegar. De hecho, fíjate cómo son parecidas plicar y plegar, ex y des. Y les voy a mostrar una imagencita de origami para poder hacer la analogía ahí con el texto y el despliegue. A ver si se puede ver. Va a tardar tal vez un ratito en cargarse. Se ve todo negro. Ah, sí, tarda un ratito en cargar. Espérenme. Bueno, está lento.
Bueno, repito entonces. Miren ahí lo que pasa con la animación. Este es un trabajo de origami que está simulado por computadora y se puede ver cómo queda. Cuando está todo plegado, la forma que genera, que es tridimensional, que se ve violeta ahí, y cuando se despliega, se muestra todo un patrón, un dibujo. Ven que forma como una cruz, que en realidad es plana cuando está desplegado, cuando está plegado, forma ese volumen, esa tridimensionalidad. ¿No se puede ver el dibujo? No se puede ver, Ah, profe. tengo que compartir entonces acá. Ahora sí lo tienen que ver. Perdón. Sí, ahora sí se ve. Genial. Bueno, es una pavadita, pero para poder hacer la comparación ahora. Fíjense ahí cómo está tridimensional y ahí cómo se abre y cómo se forma ese patrón, esa cruz dibujada en el plano del papel. Bueno, uno no se imagina que cuando eso se despliegue va a tener ese dibujo, que es medio difícil pensarlo, pero a medida que se va desplegando de a poquito el papel, empiezan a verse cada uno de los pliegues, y ahí es donde uno entiende cómo están ensambladas las partes, ¿eh? Cómo se hacen los dobleces, para qué lado, con qué ángulo, etc. ¿Para qué les muestro esto? Porque el texto explicativo justamente hace este procedimiento a través de un conjunto de estrategias y a través de un formato, lo que hace es desplegar un tema. Pero antes de desplegarlo, hace un jueguito, que es justamente plegarlo aún más. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Imagínense que este objeto de origami, de papel, antes de abrirlo para mostrar cómo está doblado, lo aprietan un poco más, para que uno vea menos todavía lo que hay del otro lado. ¿Eh? Eso hace el texto también. Es como que me esconde un poco más todos los pedacitos de papel para que yo diga, y ahora no me puedo imaginar ni cómo es que esto es desplegado. Y después sí lo despliega para que yo vea, digamos, todas las líneas y los dobleces que existen. Otro muy común que es la grulla. Fíjense cómo tiene un cuerpo ahí tridimensional y uno no se imagina, tal vez así a simple vista, cómo es cuando es plano, y miren cómo queda desplegado. También forma un patrón, una estructura, hay formas repetidas, una simetría, bueno. Insisto, entonces, el texto es como un origami que se despliega, especialmente el explicativo, porque justamente lo que hace es desplegar un tema para que nosotros podamos verlo en todos sus aspectos componentes, todas las relaciones que hay entre ellos. Bueno, a ver, saco ahí y vuelvo al texto. Bueno, yo acá les pongo, explicar es desplegar, quédense con esa imagen. ¿Se acuerdan que con la coherencia nosotros hablábamos de una escalera? Los párrafos son como escalones. En la cohesión hablábamos de un tejido. Las relaciones de cohesión en el texto son como los hilos de lana que forman, por ejemplo, un pullover. Pero en la explicación, antes de desplegar, el que escribe o el que hace una explicación oral, lo que hace es plegar un poquito más para poder esconder aspectos y generar incertidumbre en el que escucha o en el que lee. Expectativa, deseo de conocer. ¿Está bien? Entonces, hay un juego de tensión y distensión como en la música. Vieron que a veces cuando uno escucha música hay como momentos de la música donde se pone tenso el ambiente sonoro, ciertos acordes, que es como que uno espera el final, donde la música relaja, porque hace reposo y se resuelve, digamos, y uno otra vez vuelve como, ahí está el final del tema, o se vuelve al estribillo, por ejemplo. Bueno, esto mismo hace el texto explicativo. Exactamente, se resuelve la cuestión. El texto explicativo juega con esa tensión. Bueno, entonces vamos a ponerle nombre a estas fases que tienen que ver con esto que estábamos mostrando ahora. Fíjense, acá arriba teníamos esas tres partecitas en cada ejemplo, y acá abajo les ponemos nombre. Por ejemplo, fase 1, la de Juan anda cansado, en el ejemplo 2 decía, existe algo que llamamos voluntad. Y en el ejemplo 3 decía, el té de manzanilla tiene diversas propiedades. Bueno, esta fase la vamos a llamar presentación del tema, como ya habíamos anticipado recién. Fase 2, la que tiene la pregunta. Fíjense cómo acá yo marqué
el pronombre y las preposiciones que intervienen en negrita. ¿Por qué? ¿O qué es? ¿Y para qué? Esta es la problematización. La fase de la problematización es lo que genera tensión, es lo que a uno lo hace querer escuchar el resto, leer el resto y esperar la resolución, como en una música, como en un tema musical. Es esto de plegar un poquito más antes de desplegar. Es un procedimiento, no siempre está presente en los textos, pero como ustedes decían recién, reconocemos que una explicación es más completa si hace esto primero. Porque si la respuesta está sola, es como, me están dando la respuesta a algo que ni me pregunté. ¿Se ve? Bueno, ¿para qué sirve entonces la fase 2? Sirve para hacer creer al receptor, al lector o al oyente, que él necesita una explicación. ¿Está bien? Cuando se llega a esta fase del texto, la de la pregunta o de la problematización, uno como lector o como oyente dice, me parece que en realidad no sé bien este tema. Capaz que sí necesite que me cuente algo más. Capaz que necesito que me explique. O sí, voy a prestar atención. ¿Está bien? Muchas veces se hace con una pregunta, que seguramente conocen, se llama pregunta retórica. Y muchas veces pasa que la problematización se hace sin formular la pregunta. Pero hay que saber reconocerla. La problematización a veces está también. Bueno, fase 3. La fase 3 es el esquema explicativo. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque acá viene todo el conjunto de estrategias que se usan para desplegar. ¿Está bien? Entonces, en la fase 3, que es lo que ustedes veían antes como la respuesta de la pregunta, cada una de esas terceras partes, le llamamos esquema explicativo porque es el conjunto de procedimientos que se usan para explicar. O sea, la explicación propiamente dicha funciona acá al final. Por ejemplo, el té de manzanilla sirve para aliviar dolores estomacales y como antiinflamatorio. Ese es el esquema explicativo, la respuesta a la pregunta. Bueno, entonces acá les muestro una cosita más. Para poder ver mejor la similitud entre estos tres ejemplos y diagramar, digamos, esquematizar lo que representan estas fases, podemos poner letras. Se me ocurre, ¿no? Fíjense que si yo a la presentación del tema le pongo A mayúscula, mirá, tengo los mismos ejemplos, pero ahora con una letra que representa lo que había dicho antes. La A, que estoy señalando acá en amarillo, en este ejemplo, en el de la columna que estoy mostrando, esa A significa Juan anda cansado. Y fíjate que abajo en la fase 2 yo pongo ¿por qué A? Bueno, lo que estoy simbolizando es ¿por qué Juan anda cansado? Porque A significa Juan anda cansado. Y en el esquema explicativo lo que yo pongo es A porque B. ¿Y por qué puse eso? Bueno, si A significa Juan anda cansado, acá lo que tengo es Juan anda cansado porque B. Ahí hay que ver qué es B. Y B le llamé a como no durmió bien. ¿Ven? Entonces, Juan anda cansado porque no durmió bien. Bueno, entonces, ¿por qué hice esto? Bueno, porque entonces ahora yo puedo ver mejor la estructura. Si yo pongo letras, no es que haya que hacer esto sí o sí, es para mostrar esquemáticamente, si yo dejo desnudo el esquema, se ve lo que tienen en común los tres. Entonces, en la segunda columna, A ya no representa lo mismo. La segunda columna, A representa, existe algo que llamamos voluntad. Entonces la fase 2 dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es A? Y la respuesta es, A es B. O sea, A es alguna cosa. Por ejemplo, la aptitud de tomar decisiones y ordenar la conducta. En el tercer ejemplo tenemos otra pregunta, diferente, porque ahora A significa el té de manzanilla tiene propiedades. ¿Para qué tiene propiedades? ¿Para qué son?